Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Hace unos días estaba platicando con un amigo que no es de esta iglesia, para que luego no van a empezar quién fue. Estaba platicando con un amigo y hablando de muchas cosas. Hubo algo que le dije, y de esas cosas que le hacen, como que te hacen eco, que el Señor te las vuelve a regresar. Y estaba yo meditando en eso cuando el pastor me encargó predicar. Y de eso les quiero compartir esta mañana. ¿Quién de los que están aquí ha tenido una experiencia victoriosa en Dios? Amén. No sé, ¿ha sido sanado alguna enfermedad, como muchos hermanos de aquí que han sido enfermos de cáncer, de cualquier enfermedad? No sé, ha recibido la contestación de algún trabajo por el que estuvo pidiendo. Dios le contestó sobrenaturalmente y está hoy trabajando. La restauración de su matrimonio, estaba mal su matrimonio, vino y lo puso a los pies de Dios y Dios restauró su matrimonio. O un llamado especial de parte de Dios para que usted hiciera algo en su obra, o simplemente sintió el entrar a su presencia, así como entraba Moisés a la nube de la presencia de Dios, y sentir que se derrite ahí. ¿Sí? ¿Alguno de estos es sí? ¿Sí? Muy bien. Mi pregunta es lo que sigue. ¿Y después qué pasó, mi hermano? Es decir, ¿todo siguió igual? ¿Siguieron puras victorias? ¿O solo sigue viviendo de aquellas experiencias victoriosas? ¿Ha recibido alguna palabra del Señor? ¿Le ha ministrado por parte de Dios y le han dicho lo que viene para su vida, para su ministerio, para su familia? Si ha sido así, después ¿qué pasó, mis hermanos? ¿Se cumplió? ¿Ya lo está viviendo? ¿O parece que fue todo lo contrario lo que está pasando ahora? Esta predicación de esta mañana se titula ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Mi hermano, ¿qué hace aquí? Al final me la contesta. Voy a hablar de dos personajes que vivieron en victorias así bien fuertes, y después parece que les pasó lo mismo que a nosotros. Parece que no pasó nada. Elías fue una persona que tuvo muchas experiencias victoriosas en Dios. Oró para que cayera fuego del cielo, para que se consumiera un sacrificio que tenían ahí. El fuego consumió el sacrificio, las piedras y hasta el agua lo consumió. No quedó absolutamente nada. Después pasó a filo de espada 400 profetas de Baal, él solo. Y después una mujer le dijo: te voy a mochar la cabeza, y tuvo miedo. Parece inverosímil. Acaba de pasar eso y tuvo miedo. Y vamos para allá. Primera de Reyes 19:1. ¿Sí trae su Biblia? La va a usar bastante ahorita, así que téngala ahí. Si Dios le revela algo, raye su Biblia, póngale un texto, no pasa nada, es para que se acuerde usted. Y quiero leer del 1 al 8, mis hermanos. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allá a su criado, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse.
Y volviendo al ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Elías, mis hermanos? Estamos en Primera de Reyes, capítulo 19, hermana. Se fue al desierto. En vez de buscar ayuda o alguna otra cosa, lo que se le ocurrió a Elías fue irse al desierto. Una característica de la depresión, mis hermanos, es estar solo. Encerrarse en su casa, irse al monte, no hablar con nadie, etcétera. Elías pasó 40 días y 40 noches en el desierto y no estaba ayunando ni orando. No quería saber de nadie. ¿Qué más vemos aquí que hizo Elías? Se durmió. Es otra característica de la depresión. Las personas que están depresivas duermen mucho. No tienen otro sentido para su vida que no sea dormir. Se duermen para olvidarse un poquito de lo que están pasando. Y otra característica es que distorsionan la realidad. Piensan que su problema es el problema más grande del mundo. Nadie tiene otro problema más grande que ellas. Y si no, recuerde, cuando usted tuvo algún problema, cuando hemos tenido un problema, pensamos que nadie más tiene un problema tan grande como el que nosotros tenemos y no se puede solucionar. Elías, después de caminar esos 40 días, llegó a un lugar, y eso fue lo que me llamó mucho la atención. Fue a Horeb, el monte de Dios. ¿Qué hizo Elías cuando llegó a ese monte, mis hermanos? Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué hizo Elías en el monte, mis hermanos? Se escondió y se durmió. Aún así, Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías da una respuesta ahí que ahorita la vamos a ver despacio. Pero no explica Elías qué hace ahí dormido y encerrado. Vamos a leer versículo 11 y 12, por favor, ahí del 19. Dice: él le dijo, o sea, Dios: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo, ¿cómo dice? Apacible y delicado. ¿Sabe? En ese mismo monte, pero muchos años atrás, estuvo otra persona también ahí parado y estuvo viendo cosas muy similares a las que estuvo viendo Elías. Y estuvo platicando con Dios también, y también estuvo viendo la manifestación de su poder. ¿Sí se acuerda quién fue? Moisés. Muy bien, fue Moisés. Pero fíjense la diferencia de Moisés. Éxodo 24, 18 dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Elías estuvo 40 días y 40 noches, pero en el desierto. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Están en el mismo lugar, están
Dios enfrente, hablando con ellos y están viendo las manifestaciones de Dios. Pero tienen una actitud bien diferente. Moisés está con un corazón agradecido y está expectante de lo que Dios va a hacer. De hecho, le está haciendo unas peticiones medio imposibles. Aparte, le está pidiendo que quiere ver su gloria manifestada. ¿Sí recuerdan? Miren, vamos a Éxodo 33, 17 al 23. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Nada más fue lo único que pidió Moisés. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo Jehová: he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Eso es lo que estaba pidiendo Moisés. Quería ver la gloria de Dios. Elías también estaba bajo una peña, pero estaba escondido en una cueva. Mis hermanos, a nosotros a veces así nos pasa también. Al final de un culto podemos escuchar a alguien testificando que sintió la presencia de Dios, que sintió que Dios lo restauró, que Dios lo perdonó, que sintió su corazón arder, que la palabra expuesta llegó directo a su corazón, y bien bendecidas las personas. Y en ese mismo culto podemos escuchar a otras personas diciendo: es como que la alabanza estuvo muy apagada, los músicos se equivocan mucho, no agarran bien el ritmo ahí, se les van unos tonos. El hermano que predicó como que no le entendí qué quiso decir, el pastor como que no debería dejar subir a cualquier persona a predicar. Y se van sin nada, mis hermanos. Y es el mismo lugar y estamos expuestos bajo las mismas cosas, pero hay algo diferente en nuestro corazón. Moisés y Elías estaban en el lugar correcto, igual que nosotros ahorita, estamos en el lugar correcto, pero sus corazones estaban en lugares totalmente diferentes. Moisés tenía su corazón en Dios, y Elías tenía su corazón en el miedo, en el cómo le voy a hacer para salir de esta situación. Y enfrente de él tenía a Dios, pero su corazón estaba en el miedo. Vamos con la respuesta de Elías. ¿Sabe que Elías no contestó lo que Dios le preguntó? Le preguntó a Dios: ¿qué haces aquí? No le dijo: estoy acostado, estoy escondido, estoy huyendo. Dijo: sentí un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Se oye muy santo. A veces he platicado con personas y llegamos a algún tema escabroso o personal, y me empiezan a hablar de autores de libros y de testimonios, y ya dejan de hablar de su vida personal. Así estaba hablando Elías. Le estaba sacando la vuelta a la verdadera pregunta. Lo que yo le estaba diciendo era que Dios no lo había llamado a eso, que era su responsabilidad el estar huyendo. Y fíjese, ¿qué no estaba viendo Elías? Elías no estaba viendo lo siguiente: que hasta ese momento Dios lo había sostenido. En 2 ocasiones, sobrenaturalmente, Dios ya le había proporcionado comida en medio del desierto, para que pudiera llegar al monte de Dios. Y Elías no vio eso. Y a pesar de su actitud errónea,
Elías está escuchando la voz de Dios, de todos modos. Primera de Reyes 19:13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. No lo leí dos veces el mismo versículo, hermanos. Está dos veces escrito eso. Dios le dio una segunda oportunidad, le preguntó por segunda vez: ¿qué haces aquí? Mire, voy a poner un ejemplo para que captemos el sentido de esta pregunta. Imagine que un lunes por la mañana usted manda a su hijo a la escuela o a su hija. La manda impecablemente vestido, peinado, con el uniforme de gala, con el lonche calientito, y lo manda a la escuela. Y usted se va al trabajo. Cuando llega al trabajo, recuerda que olvidó algo en la casa y pide permiso para regresar a su casa. Y cuando llega a su casa, encuentra a su hijo acostado en la cama viendo la tele. ¿Qué le preguntaría, mi hermano? Pobrecito de mi hijo, está cansado. ¿Qué le diría? Estoy escuchando unos tonos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No te mandé a la escuela? O la papacharía: pobrecito de mi hijo, tiene muchas ganas de seguir viendo Netflix. ¿Cómo le diría, hermano? Sacaría toda su voz tierna de mamá: ¿qué haces aquí? Levántate y vete a la escuela, vámonos. Eso fue lo que Dios le contestó a Elías, y en ese mismo tono: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? No te mandé por profeta, no oraste y estuvo sin llover muchos años, no oraste y llovió, no oraste y cayó fuego del cielo. A esto te mandé. ¿Qué le contestó Dios? Fíjese, aparte de que Dios le creó la vista, le enfocó la realidad de la distorsión que él tenía. Primera de Reyes 19:18 dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios le estaba diciendo a Elías: ¿sabes qué, Elías? No eres el único, no eres el único que sufre, no eres el único que está en problemas, no eres el único que me sirve. Aparte de ti, hay 7,000 más allá. Y tampoco han doblado su rodilla ni han besado a ningún Baal. Diecinueve 15 dice: y le dijo: ve, vuélvete por tu camino. Así le voy a dejar. Igual que al niño: regrésese a la escuela. Así le dijo Dios: levántate, Elías, regrésate a chambear. Y le da unas encomiendas que ahorita más adelante vamos a hablar de ellas. Quiero hablar de otro personaje que también anduvo en victorias así con Dios y lo vio de bien cerquitas, y después se desanimó. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, después de seguir fielmente a Jesús, después de caminar con él, de escuchar sus palabras con estos oídos carnales, de ver los milagros con sus ojos, le negó. Después del arresto de Jesús, ¿qué hizo Pedro? Huyó, se escondió. Y si me acompañan a Juan 21:3, Evangelio según San Juan, capítulo 21:3.
Dice la palabra del Señor: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y echaron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué hizo Pedro, mis hermanos? Fíjese lo que estaba pasando Pedro. Pedro, después de ser discípulo de Jesús, al momento de negarle, perdió toda su autoridad moral con los discípulos. Todos se dieron cuenta que le había dicho: yo no me voy a avergonzar de ti. Y también todos se dieron cuenta que cuando llegó el momento lo negó. ¿Cómo nos sentimos cuando la regamos con algo? Nos dan ganas de ir ahí donde nos equivocamos. Algunas personas hasta cambian de trabajo para dar borrón y cuenta nueva de este asunto. Pedro huyó después de haber visto todos los milagros de Jesús. Un día dijo: pues parece que aquí ya no hay nada, me voy a regresar a lo que antes hacía. Y regresó a su antigua vida de pescador. Y pidió consejo o aprobación de unos amigos, igual que nosotros cuando le pedimos a un amigo, le pedimos el consejo pero que queremos escuchar. ¿Verdad que yo estoy bien en mi matrimonio? La que está mal es mi esposa. Sí, compadre, sí, tú estás bien. ¿Verdad que está bien lo que estoy haciendo con mis hijos? Sí, sí, compadre, estás bien. Es más, yo te apoyo. Esto le pasó a Pedro. Le hago un paréntesis. Aquí en la iglesia tenemos un buen consejero, nuestro pastor. Si tiene algún problema, alguna consejería, con toda confianza puede acercarse a él. Estoy seguro que lo va a confrontar con la palabra. No va a ser igual que con su compadre si le dicen: ¿verdad que la Biblia dice que no está bien que tomemos? Sí, compadre, la Biblia dice. Dígale al pastor a ver qué le contesta. Así le contesta igual de rápido. ¿Sí me estoy explicando? Pedro pidió consejo a unos amigos: pues me voy a pescar. Pues, nosotros también, vamos contigo. Y se fueron. ¿Y qué les pasó en esa vida? ¿Qué pescaron? Nada. Nada. Juan 21, versículo 4, ahí enseguida dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Mis hermanos, cuando estamos desanimados, es bien difícil poder ver a Dios, aunque lo tengamos enfrente, como Elías, aunque lo tengamos enfrente como Pedro y los discípulos. Cuando estamos desanimados está bien difícil poder ver a Dios, porque nuestro corazón está en otro lado, bien diferente. Y cuando estamos en esta situación, no tenemos nada para ofrecer. La Biblia dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová le hubiera dado. No solamente es dinero, está nuestro corazón, están nuestras actitudes, está nuestro testimonio. Por eso cuando venimos a la iglesia y venimos sin nada, nos vamos sin nada. Si venimos sin nada y queremos adorar a Dios, escuchamos ruido nada más. Por eso pasa lo que platicamos hace rato. Sin embargo, si tú vienes con tu corazón a ofrecérselo a Dios, y vienes con esa actitud, aunque sea todo lo que traigas, pero le quieras entregar tu corazón a Dios, yo te garantizo que no vas a salir igual de este lugar. El Señor te va a tocar y te va a escuchar lo que tú le vas a decir. Continúa en el versículo 6, estoy en Juan 21.
Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. ¿Sabe? Lo que estaba haciendo Jesús en este momento era recordarle a Pedro cómo había sido la primera vez que se vieron y cómo había sido su llamado y a qué lo mandó a ser Dios. La primera vez que Pedro se encontró con Jesús, tampoco había pescado nada, ya había amanecido, y Jesús le dice: echen la red a la derecha. En aquella ocasión la red se estaba reventando. En esta ocasión, a pesar de ser muchos peces, la red no se estaba reventando. ¿Cómo estaba Pedro, mis hermanos? Dice que se tuvo que poner la ropa. Cuando estamos desanimados, hasta nos descuidamos nuestro arreglo físico, en el aseo. Y si no, ve a las personas que andan caminando por las calles, cómo andan, si no les preocupa para nada. De hecho, se recomienda a las personas que tienen su negocio en casa, que venden por internet, que no salen de su casa, se les recomienda que todas las mañanas se levanten temprano, se bañen, peinen, perfumen y se vayan a un lugar ahí en su casa donde van a trabajar, como si estuvieran en cualquier otra oficina. Pedro aquí lo vemos fodongo, bien lejos de lo que Dios le había mandado que hiciera, regresando a su vida pasada. Y cuando ve a Jesús que le está hablando, como nos puede estar hablando ahorita, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Se acomodó la ropa y se aventó al mar. Estaba cerquita de la playa, estaba como a 100 metros, y se fue nadando. Continúa en el versículo 8. Se me perdió. Dice: y los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red de peces, porque no distanciaban de tierra sino como 200 codos, es como 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, y llena de grandes peces 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esto me impacta de Jesús, pero es lo mismo que hace Dios. Jesús, amorosamente, igual que con Elías, pensó en las necesidades de ellos. A Elías le mandó comida, le mandó carne, le mandó agua. Y cuando los discípulos salen del agua, Jesús ya les tiene preparado el desayuno. Pues después de estar toda una noche pescando, ya están las brasas puestas y hay un pescadito ahí, y le dice: tráiganse de lo que pescaron, ahora sí. Y ahora vienen con las manos vacías. Y nadie quería decir nada. Y después de comer, después de que se alimentaron, de que suplió sus necesidades, vamos al versículo 15. Juan 21, 15. Dice: cuando hubieron comido, pues ya después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo:
apacienta mis ovejas. Aquí hay muchas cosas bien interesantes. La primera es que no le llama Pedro, le llama por su nombre de pila, Simón. Pedro era el nombre de discípulo. Pedro en este momento, él no se siente un discípulo y le habla por su antiguo nombre, por Simón. Y le hace 3 preguntas que conocemos mucho. ¿Me amas? Las primeras 2 preguntas de me amas es el mismo verbo, me amas. Pero en la tercera vez que le pregunta, quiere decir, me amas en sobremanera, sobre cualquier cosa, me amas. Eso es lo que significa esa palabra en griego. Y Pedro se entristeció porque recordó que 3 veces le había negado a Jesús. Pero Jesús no le está reclamando, mis hermanos. Al contrario, Jesús lo está restaurando 3 veces, una por cada vez que dudó. Y ninguna le reprocha. Le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. La última se puede traducir como dale de comer a mis ovejas. Y fíjese lo que le contesta Jesús. Nos quedamos en el 18, versículo 18. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, fíjese, cuando seas viejo, le está diciendo cuántos años va a durar. Cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús ya no le vuelve a preguntar, ¿me vas a amar? Después de que le preguntó esas 3 veces, fíjese lo que le dice Jesús. Jesús le afirma y le dice, jamás en tu vida me vas a volver a negar. Vas a vivir hasta viejo y no me vas a negar, no me vas a negar que un día vas a ofrecer tu vida por amor a mí. Pedro también fue crucificado y jamás Pedro volvió a negar a Jesús. Con esto voy a concluir, mis hermanos, con la comparación de estos 2 personajes. Hay algo entre líneas en estas 2 historias que es común. No importa si tú has querido morirte, no importa si estás en el desierto de la soledad, no importa si te has ocultado en la cueva de la depresión, no importa si has vuelto a tu antigua manera de vivir, si has tratado de resolver los problemas por tu propia cuenta o si has negado a Dios. No importa cuál sea tu situación hoy. En estos 2 casos, en sus horas más oscuras, cuando dijeron que ya no tenían fuerzas para hacer nada, Dios bajó en persona, los buscó y fue a hablar con ellos. ¿O con quién estaba hablando Elías? ¿No estaba hablando con Dios? Dios bajó y lo buscó. A Pedro fue y lo buscó a la playa y le llevó el desayuno. ¿No habla de eso el cristianismo, mis hermanos? Que Jesús bajó de su trono y vino a morir por nosotros, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él vino y murió por nosotros. Así que, mi hermano, no importa cuál sea tu situación, enfermedad, crisis monetaria, matrimonial, dudas hacia dónde caminar, etcétera, quiero decirte que todas tienen solución y todas tienen un nombre, y esa solución se llama Jesús. Esa solución se llama Jesús, mis hermanos. Gracias a Dios, nuestra historia no termina cuando nosotros decimos que ya termina. La historia termina cuando Dios dice, hasta aquí va a llegar tu vida. La Biblia dice que Él tiene planes para nosotros y son los mejores planes que tiene.
Si nos tomamos de la mano de Dios, nuestra vida va a tener el mejor término posible. A Elías en su historia, fíjese, Elías ya se quería morir. A Elías en su historia todavía le faltaban ungir a 2 reyes, preparar a su sucesor, dar una palabra dura profética contra otro rey, y lo hizo firmemente, sin ningún temor. Todavía le faltaba orar para que 2 veces más cayera fuego del cielo. Le faltaba todavía ser levantado en un torbellino de fuego al cielo, no sin antes, por la ciudad donde iban pasando, Dios le iba revelando a todos los profetas de esta ciudad: hoy me voy a llevar a Elías, hoy me voy a llevar a Elías, hoy me voy a llevar a Elías. Por donde iban pasando, salían los profetas y le decían a Eliseo: si sabes que hoy se van a llevar a tu señor. Sí, ya sé, no me distraigan. Y llegaron a tu ciudad: si sabes que hoy se van a llevar a tu señor. Sí, sabe que Elías tuvo muchos espectadores, tuvo muchos testigos cuando se fue. Hubo mucha gente que atestiguó que fue levantado en un torbellino de fuego. Y una cosa más le faltaba a Elías. Elías, o el espíritu de Elías, no voy a entrar en ese campo ahorita, estuvo presente en el monte cuando se transfiguró nuestro Señor Jesucristo. Ahí estuvo presente. A Elías le faltaba mucha historia en Dios le faltaba todavía, pero él sentía que hasta ahí sus fuerzas le habían llegado. Pensaba que hasta ahí se terminaba su historia. A Pedro, después de que Jesús va y se lo encuentra en la playa, en la historia de Pedro todavía le faltaba levantarse a predicar y ver una pesca como la última que hizo, pero ahora de hombres, así como se lo había prometido su maestro. La primera vez que Pedro se levantó y predicó, se convirtieron 3,000 personas. La segunda vez que se atrevió a predicar, se convirtieron 5,000, y ya tenían una iglesia de 8,000 personas. Y ese que se levantó a predicar fue aquel que huyó y se escondió y que le negó, pero ahora estaba renovado en el Señor. Pedro sería uno de los pilares de la iglesia primitiva. Subiría de rango de pescador a discípulo, y luego de discípulo a apóstol. El testimonio de lo que haría Pedro iba a quedar registrado en el Nuevo Testamento para nosotros. Y no se vuelve a mencionar a Pedro como una persona cobarde, ni tampoco como una persona áspera. Todo lo contrario. Le gustaría, mi hermano, escuchar el testimonio de alguien que estuvo en las victorias con Dios, después se enfrió y negó a Dios y volvió a su antigua manera de vivir, pero que también experimentó el amor de Jesús. Quisiera usted leer ese testimonio. Está escrito en la Biblia. Vamos a 1 de Pedro 1:3. Primera carta de Pedro 1:3. Ponga mucha atención en esto. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando Pedro, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, fíjese, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Está hablando alguien que pasó por ese fuego, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En estas líneas, mis hermanos, se pueden ver las lágrimas y la experiencia de alguien que caminó ese desierto, que se sintió solo, pero que también fue lleno del amor de Dios, y Dios lo restauró
a donde Dios quería que estuviera. Y nos dejó un consejo. Vamos a Primera de Pedro capítulo 5, a partir del 6. Aquí está el consejo de Pedro, que fue lo que él hizo. Primera de Pedro 5, 6 en delante. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él ¿qué? Tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, no nada más a ustedes. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué consejo nos deja Pedro? ¿Quieres salir de ahí? Humíllate ante Dios. Reconoce que no es con tus fuerzas. Pedro sí lo hizo. Versículo 7 dice: toda tu ansiedad, déjasela. Cuando dice eso, a veces venimos al Señor y le traemos nuestro corazón, pero nos regresamos con un cuartito del corazón que nos gusta mucho. Y Dios no quiere cuartitos ni medios, Dios quiere completo. Dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda. Piensa en esa necesidad que tienes, en esa enfermedad. Piensa en esa situación que estás pasando. Dios hoy te dice: ven y déjala toda. Cuando te levantes, no te la vuelvas a llevar. Déjala aquí. Yo me voy a encargar de ella. Dice: yo tengo cuidado de ti. Yo tengo cuidado de ti. Yo tengo cuidado de ti. Viene otro consejo de Pedro. Dice: estad firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en todos tus hermanos alrededor del mundo. Están igual que tú, tienen las mismas pruebas, tienen las mismas luchas. Igual estoy al pendiente de todos ellos. Y menciona a Satanás como un león que anda buscando a quien devorar. Hace un tiempo no vi una película, le estaba cambiando a la televisión y se estaba terminando una película de un señor que vivía entre leones. No sé de qué se trataba. El señor vivía en medio de leones y estaban haciéndole un documental. Y un día uno de los leones lo atacó y lo dejó mal herido. Entró una persona que estaba como ahí observando lo que pasaba y entró con su rifle y dijo: lo voy a matar. Y le dijo: no, el león no tuvo la culpa, la tuve yo. Dijo: ando malo de la pierna y ya estoy viejo y entré cojeando. Y el león me vio que yo estoy cojeando y el león ataca a los débiles. Mi hermano, Satanás no está jugando. Si nos ve cojeando, eso es lo que hacen los leones, atacan a su presa. De ahí de donde está cojeando, de ahí mero nos puede agarrar. Y quien está hablando no es un poeta que está escribiendo muy bonito, está hablando de alguien a quien Jesús le había dicho: el diablo me está pidiendo para zarandearte como el trigo, y estoy orando por ti para que aguantes. Está hablando de una persona que pasó por esa lucha muy pesada. Sin embargo, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Mis hermanos, no nos vamos a escapar de esto. Todos tenemos que pasar en algún momento por alguna circunstancia, y no es porque a Dios le guste. Eso nos va a ayudar a nosotros.
Si usted ve estas personas después de que fueron tocadas por Jesús, que fueron tocadas por Dios, su vida cambió otra vez. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso nos promete Dios esta mañana, mis hermanos. Si venimos y nos humillamos ante Él, Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Te pregunto otra vez, mi hermano, lo del principio. ¿Qué haces aquí, mi hermano? ¿Qué haces aquí? Imagina que Dios te está preguntando ahorita. Estuviera Dios aquí y te pregunta: ¿qué estás haciendo, Ricardo? ¿Qué estás haciendo, Carlos? ¿Qué estás haciendo, Leticia? ¿Qué estás haciendo? Y Dios nos contestaría: levántate, que el largo camino te falta por recorrer. Vamos a ponernos en pie, mi hermano. Vamos a ponernos en pie. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, papá, que nos confronta, pero que también nos abraza con amor. Señor Jesús, en esta hora como iglesia, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, por lo que no hemos predicado. Queremos pedirte perdón, Señor, por las cosas que sabemos que están bien y no hemos hecho, Señor. Pero el día de hoy, Padre, no queremos salir iguales. El día de hoy nos humillamos, Señor, te pedimos perdón. Reconocemos que no es por nuestras fuerzas, Señor, sino es en ti. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda tener esa hambre y esa sed por tu palabra, pero también esa necesidad de predicar tu palabra ahí afuera, Señor. Y que esta iglesia, Señor, primeramente se llena de nuestros familiares, que se llena de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros jefes del trabajo, Señor. Aquí los queremos ver, Señor, pero para que estén aquí necesitamos que tú cambies nuestra vida y nos ayudes, Señor, a ser ejemplo allá afuera, donde quiera que estemos, Señor. Pedro no era ejemplo de valentía, ni Elías tampoco, pero una vez que estuvieron delante de ti y reconocieron, fueron personas diferentes, personas cambiadas, personas que tuvieron su verdadero propósito en esta tierra. Yo te pido, Señor, que como iglesia, Padre, tú nos levantes, Señor, para poder predicar allá afuera tu palabra, para poderle hablar a los perdidos, Señor, que hay una solución, para poderles decir, Señor, a todas las personas que están allá afuera, que sí hay una solución, que el suicidio no es la solución, que cualquier otra cosa fuera de tu voluntad no es la solución, que en ti hay vida y vida eterna, Señor. Ayúdanos, papá, ayúdanos a seguir, Padre. Yo te pido por nuestra iglesia, yo te pido que tú la cubras con tu sangre, Señor, y lo que tú un día empezaste, que nada ni nadie ni nosotros mismos estorbemos para que sea cumplido, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.